Buenas tardes, maestra. Sí, se escucha. No me escucha, dice Cristina. Cristina, Orlando me dice que sí me escucha y Cristina me dice que no me escucha. A ver, vamos a ver cómo es esto. A ver, mi audio, mi volumen está bien. Ahora, Cristina, ¿me escuchas? Cristina Maribel, ¿me escuchas ahora? Galindo dice que sí. Ya, muy bien. Vamos a empezar entonces. Muy buenas tardes con todos ustedes. Centro Mauto les da la bienvenida a una sesión más y vamos a dar inicio, ¿ya? Ahora vamos a dar inicio y vamos a el día de hoy repasar un poco sobre, recordar sobre la misma competencia en construir interpretaciones históricas, pero ahora vamos a trabajar con otra de la capacidad. Y luego ya mañana estaríamos empezando con gestionar responsablemente el espacio del ambiente. O sea, estaríamos trabajando con geografía y después ya se trabaja economía. Ya se desarrollan los casos, ¿no? Se trabaja ahí. Muy bien, entonces vamos a recordar, ustedes saben que nosotros siempre empezamos a recordar en nuestra primera hora que nuestra área curricular de ciencias sociales tiene tres competencias: construir interpretaciones históricas, gestionar responsablemente el espacio y el ambiente y gestionar responsablemente los recursos económicos, ¿ya? Entonces el día de hoy seguimos trabajando construir interpretaciones históricas, pero no nos vamos a estar mucho ubicando ya o deteniendo en lo que es interpreta críticamente diversas fuentes, porque eso ya lo hemos estado repasando, ni tampoco en comprende el tiempo histórico, sino más bien ahora vamos a trabajar lo que se le explica, ¿no? Cómo se hacen las explicaciones, cómo se desarrolla esa capacidad que tiene que ver con explicar las causas, analizar la multicausalidad, ¿no? De los procesos o hechos históricos, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando. Muy buenas tardes con todos. Entonces, cuando nosotros lo que estoy mostrando aquí en esta diapositiva es el programa curricular, ya el Currículo Nacional de Educación Básica, nuestro CENEP, en el programa curricular de Ciencias Sociales, nivel secundaria. Entonces, nosotros tenemos en el área curricular estas tres competencias, sin embargo, necesitamos ir reconociendo, ¿no? En qué consiste cada una de ellas. Entonces, cuando yo digo elabore explicaciones sobre procesos históricos, ¿qué cosa implica elaborar explicaciones? Antiguamente nosotros decíamos que hasta hace unos años atrás, nosotros los maestros nos preocupábamos mucho, ¿no? De que el estudiante nos analice, ¿no? Causas y consecuencias, y siempre decíamos de que ¿qué está haciendo el profesor en la historia? Está haciendo análisis, mi estudiante analiza, desarrolla un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, pero de repente no estábamos viendo que no solo el estudiante va a elaborar explicaciones sobre procesos históricos así de sencillos, sino que tenía que también leer, interpretar fuentes diversas, que esa es una de las capacidades que se combina, y se combina otra más, que es comprender el tiempo histórico, qué es lo que qué es lo similar o qué es lo que actualmente existe de repente frente a un hecho que se está estudiando, qué ha permanecido, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles son las simultaneidades que se dan entre ellos? Entonces, eso implicaba, pues, trabajar, comprende el tiempo histórico. Pero luego nosotros tenemos que en construir interpretaciones históricas, en desarrollar esa competencia, nosotros necesitamos que el estudiante pues elabore explicaciones sobre los procesos históricos. Entonces, esa elaboración no es tan sencilla. Ellos primeramente de un hecho histórico, ¿no? O de un proceso histórico, ellos van a tener que elaborar o identificar primero cuáles son esas causas de los procesos históricos, ¿ya? Entonces, cuando se habla de causas, también no es así de sencillo hacerles que o promover que ellos identifiquen y reconozcan causas, porque las causas pueden ser causas muy estructurales, como vamos a ver hoy día, pueden ser causas muy coyunturales, ¿no? O caso contrario puede ser algún detonante, ¿no?
que ha ocasionado, ¿no? De repente esta situación o esta, que te digo, declaratoria de guerra, etcétera, ¿no? Entonces dice, primeramente hay que jerarquizar las causas de los procesos históricos relacionando las motivaciones de sus protagonistas con su cosmovisión y la época en la que vivieron. O sea, hay que mirar todo el contexto y qué motivación hay ahí. También se establecen las múltiples consecuencias de los procesos del pasado. Entonces, es reconocer, jerarquizar qué tipo de causas son y también es un poco ir trabajando con los estudiantes que un acontecimiento X no está determinando muchas consecuencias, ¿sabes? Que no solo es una de este proceso, ¿no? Histórico, que es cómo influye o qué implicancia tiene esto en el presente. Acuérdense que nosotros siempre decimos, ¿no? ¿Para qué estudiamos el pasado? Pues obviamente es para poder estar preparados y analizar y tener ¿cómo se llama? Esas lecciones aprendidas, ¿no? Y porque nos damos cuenta de la implicancia que tiene todo esto en el presente, así como reconocer que va construyendo nuestro futuro. Entonces, todo lo que acabo yo de comentar o de ir leyendo es en relación a la capacidad, elabore explicaciones sobre procesos históricos. Entonces, es necesario que en los casos que nos van a presentar en las evaluaciones, usted se dedique a mirar si me están preguntando sobre causas, me están preguntando sobre múltiples causas, me están preguntando sobre jerarquizar una causa, de repente una causa estructural, una coyuntural o un detonante, o caso contrario, si me están preguntando sobre la implicancia de este hecho en el presente. Entonces, cada vez que los casos o las casuísticas se estén presentando en relación a lo que estamos mencionando, usted se acuerda inmediatamente de esta capacidad, que es elaborar explicaciones sobre procesos históricos. Eso hay que darnos cuenta, porque la prueba está en relación a las competencias, en relación a las capacidades, en relación a los desempeños, en relación al enfoque del área, y también va de la mano con los contenidos disciplinares que tienes que irlo leyendo y revisando desde tu temario, ¿ya? Entonces, aquí nosotros también tenemos que estar un poco convencidos que este programa curricular en el cual usted selecciona los desempeños y trabaja sus experiencias de aprendizaje mes a mes, no funciona solo, no camina solo, sino que usted tiene que ir mirando siempre, ¿no? ¿Cuál es la mirada para ver qué tanto está avanzando mi estudiante en relación a estos niveles de desarrollo de la competencia, que son los estándares de aprendizaje de la competencia? Entonces, yo tengo estándares de aprendizaje en 3 competencias: en construir interpretaciones históricas, en gestionar responsablemente el espacio y el ambiente, y en gestionar responsablemente los recursos económicos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a imaginar que queremos estar súper claros en el nivel esperado al finalizar el ciclo sexto y al finalizar el ciclo séptimo. Entonces, al finalizar el ciclo sexto de la educación básica regular de la EBR, o sea, al término del segundo grado, mi estudiante es capaz de, el estudiante es capaz de construir interpretaciones históricas, ¿no? Entonces, acá también leyendo eso, todo hay que leer porque todo nos va a ayudar para contestar o para resolver los casos. Dice, construye interpretaciones históricas, o sea, la competencia, ¿sí o no? ¿Pero sobre qué? Sobre hechos o procesos del Perú. Entonces, también acá nos van a diferenciar qué es un hecho histórico, qué es un proceso, ¿no? Conjunto de hechos. Por ejemplo, en la guerra con Chile, yo puedo hablar de un hecho del combate de Angamos, ¿no? Y puedo hablar de toda la guerra con Chile de 1879 a 1883, ¿sí o no? Entonces, es todo un proceso, donde hay campañas, donde hay marítimas, donde hay batallas, etcétera, ¿no? Dice, como dice acá, construye interpretaciones históricas sobre hechos o procesos del Perú y el mundo, ¿no? En lo que explica. Entonces, esto de explicar también podría ser un detalle interesante, porque aquí nos piden en el sexto ciclo que los estudiantes expliquen. ¿Qué cosa van a explicar? Acá ya estamos hablando de la capacidad combinada, de esta que vamos a trabajar, por ejemplo, ¿no? Explique hechos o procesos históricos. ¿A partir de qué? De la clasificación de las causas. Entonces, yo ya tengo una idea.
que en el examen me van a preguntar a mí sobre qué, sobre cómo hace el docente para, eh, promover o invitar al estudiante que elabore o redacte, observe en esquemas. Generalmente nos preguntan con esquemas, no se preguntan con organizadores, ¿no? Y te colocan un organizador ahí donde están algunas clasificación de causas, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Ha venido una pregunta, ¿no? En unos 5 años, donde hay detonante, ¿no? Donde hay una causa estructural, donde hay causas coyunturales, detonante, y al final te ponen la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, la pregunta es, en ese caso, mirando ese organizador gráfico, ese esquema que te han presentado, qué es lo que, cuál es el propósito de la maestra al solicitar que los estudiantes elaboren este gráfico, ¿no? Entonces, la maestra quiere o solicita que el estudiante comprenda, fortalecer la capacidad de comprender el tiempo histórico, no. La docente solicita que el estudiante, a través de la elaboración de este organizador gráfico, comprenda el tiempo histórico, no. La docente, a través de este organizador gráfico, solicita al estudiante que explique, ¿no? Explique las causas de este proceso histórico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿La A, la B, la C? Es la C, ¿sí o no? Porque ahí estoy viendo clarito, estoy viendo, por ejemplo, veo imperialismo, veo también la Triple Alianza, la Triple Entente, y veo también detonante, el asesinato del príncipe, y luego veo al final que ya estamos hablando de esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo ya voy ubicándome, ¿no? Como se dice. Y para esto voy a tener que aprender a clasificar, ¿no? A clasificar estas causas, según. Entonces, por eso acá le he puesto rosadito. Pero también así que como clasifica causas, clasifica consecuencias. Entonces, las preguntas, los casos están relacionados a esto. Por eso siempre hay que leerlo. No lo pasen de largo, no piensen que es pérdida de tiempo hacer esto, porque ayuda mucho para darnos cuenta de qué es lo que nos preguntan en los exámenes. ¿Qué más? Reconociendo sus cambios y permanencias. Entonces, acá también se habla de cambios y permanencias, así como estábamos viendo en la clase anterior. Ya estamos hablando acá de que usando términos históricos, ¿no? ¿Qué más? Explica su relevancia. Ya, entonces estoy entendiendo que también me van a preguntar sobre relevancia histórica, qué impacto tiene, qué implicancia tiene este hecho histórico, ¿no? A partir de los cambios, de lo que cambió y permaneció y qué genera en el tiempo. Entonces, de igual manera, cuando me hablan a mí de cambios y de permanencias, ya estoy comparando o ya estoy yo estableciendo cuadros. Generalmente se trabaja con cuadros comparativos, qué cambió, qué permaneció, la educación en la colonia, la educación antes de, o la educación en no sé, la organización social al término del virreinato, inicios de la vida republicana del Perú, ¿no? Entonces ya estoy trabajando tiempo histórico. Entonces ya me están preguntando sobre tiempo histórico en base a cuadros, seguros comparativos, ¿no? Que también se desarrolla en nuestra área. Y luego dice, por ejemplo, todo esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Y luego identificando simultaneidades. Las simultaneidades en tiempo histórico es, por ejemplo, qué sucedía en el Perú cuando existía, pues, o estaba, pues, en la Primera o Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el Perú? ¿Ya? Entonces hay algunos acontecimientos propios del Perú en relación a, o de América, en relación a lo que sucedía en Europa. Emplea distintos referentes y convenciones temporales. Entonces aquí se trabaja un poco de siglos, se trabaja un poco de años, de siglos, y a veces es la mayor dificultad que tiene el estudiante para identificando, ¿no? Le hablamos de el siglo XVIII, pero ¿cuál es el siglo XVIII exactamente? Y ellos nos dicen cualquier información menos la correcta, entonces habría que trabajar mucho allí. Además, dice así como conceptos relacionados a instituciones sociales, políticas y económicas. Es que estamos trabajando prácticamente las tres, ¿no? Historia, geografía, economía. Además, compara e integra información. Ajá, esto de comparar e integrar información. ¿Por qué comparar? Porque acuérdate que la capacidad que dice
que tú vas a interpretar diversos tipos de fuentes, ¿no? Te va a permitir hacer una comparación. Entonces tú le dices a los chicos, seguro que lo trabajas así, mencionándole qué dice la fuente A, qué dice la fuente B, qué dice la fuente C y qué dice la fuente D. De repente estás trabajando, a ver, para ello, no sé, la Revolución Francesa, ¿no? Porque ya trabajaste la independencia de las 13 colonias contra Inglaterra, entonces trabajas la Revolución Francesa y para terminar, trabajando con ellos como producto de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, seguro que vas a tener que leer algunas fuentes, ¿no? Entonces tú colocas unas 3 fuentes para el estudiante y quieres trabajar, por ejemplo, en esas fuentes, o sea, con esta capacidad, desarrollarla que él interprete críticamente las fuentes. Entonces tú puedes poner ahí preguntas relacionadas a en qué año se desarrolla cuál es el contexto de esta fuente, en qué año se ha publicado, quién, qué tipo de fuente es, ¿no? Y también cuál es la perspectiva del autor, por ejemplo, que la vayan comparando entre la fuente A, B, C, porque puede ser que frente a un mismo hecho que estás estudiando o que estás enseñando, perdón, hay diversa información que tú le has presentado al estudiante. Entonces, siempre comparar e integrar información de diversas fuentes. Acuérdate que la palabra clave es diversas fuentes, ¿ya? Las preguntas o los casos que te vengan donde te presentan que el estudiante o el docente solo tiene que revisar, perdón, el estudiante revisa una fuente, no, ahí no es la respuesta correcta, al contrario, es el profesor que le presenta diversas fuentes, pero no para decir que algo está mal, sino para que lo pueda comparar y entender porque algunas fuentes dicen A, otras fuentes dicen B, otras fuentes dicen una información C. Estableciendo diferencias. Entonces aquí también nos vienen los casos, nos presentan situaciones casuísticas del aula donde un estudiante está tratando de hacer interpretación y para esto le está haciendo un comentario ahí relacionado a que no le parece que esta fuente no sea confiable. Entonces no se trata de que no sea confiable la fuente o que la maestra lo enseñe así, sino que hay diversos tipos de fuentes y hay que reconocer y enseñar al estudiante cómo es que ellos empiezan a darse cuenta que dependiendo, ¿no? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué función tengo? ¿Por qué lo escribo así? Va a ir variando, ¿ya? ¿Y cuál es mi perspectiva como autor del texto? Además, diferencias entre las narraciones de los hechos y las interpretaciones. Claro, dependiendo qué tipo de fuente hay. Una cosa es que lo escriba un historiador y otra situación es que lo escriba de repente el propio protagonista. Una cosa es fuentes de cronistas y otra cosa sería las fuentes escritas de repente por ya algunos historiadores, ¿no? Dice, ¿dónde está? Los hechos y las interpretaciones de los autores de las fuentes. Entonces, si te das cuenta, lo que acabo de leer, que es el 6º ciclo, frente al 7º ciclo ya va a variar. ¿En qué va a variar? Porque obviamente tenemos una diversidad de, ¿qué te digo? Vamos a desarrollar otras habilidades propiamente no cognitivas en el estudiante. Va a ser un poco más complejo, ¿no? Si tú le pides acá que compare, acá le van a pedir que contraste diversas interpretaciones a partir de distintas fuentes evaluadas en su contexto y perspectiva, ¿no? Acá ya me están hablando en el 7º ciclo de la perspectiva, por ejemplo, ¿no? Y además va a reconocer la validez de las fuentes para comprender variados puntos de vista. Entonces, los casos que se presentan están en relación a una variedad de puntos de vista y eso es lo que hay que identificar seguro en las preguntas y en los casos. Vamos a terminar leyendo lo principal o de arriba que dice, que nos va a ayudar un poco para el día de hoy. Construye interpretaciones históricas sobre la base de problemas históricos. Entonces también el día de hoy vamos a recordar qué cosa es cómo se propone, cómo se le lleva al estudiante a que él se pueda responder frente no a un tema en sí, sino presentarlo como un problema histórico, ¿no? Que va a ayudar pues a ir comprendiendo mejor, ¿no? Entonces no es la Revolución Francesa, por decir, ¿no? Parte pues porque ellos vayan comprendiendo pues cómo es que Francia, ¿no? Se
se involucra tanto y pierde un poco de economía, pierde espacio político y hegemonía, cuando pues se da esa guerra entre Estados Unidos y Inglaterra, ¿no? En todo caso, Francia también ha intervenido ahí y obviamente pues hace que empiecen ellos a estar en dificultades económicas y cómo es que luego van bajando, van imponiendo los impuestos, ¿no? A un sector de la población y cómo es esto que empiezan a generar una serie de protestas. Entonces, presentarle el problema para que ellos analicen y propongan inclusive hipótesis y que esas hipótesis puedan ser investigadas, ¿no? Entonces, se habla de tanto desarrollo, no sé, económico de repente o tanto el tiempo en que el Perú exportaba tanto bueno, por ejemplo, ¿no? La prosperidad falaz, sin embargo, nosotros no estábamos en esa dimensión de tener una prosperidad, ¿no? Económica en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿de qué se hablaba? Si había tanta producción ¿no? Y explotación de este recurso natural en el Perú. Entonces, ahí vienen las hipótesis planteadas por los chicos, ¿no? Probablemente no había pues corrupción en los funcionarios del Estado, probablemente los gobernantes no aplicaban unas verdaderas, unas políticas adecuadas, económicas, no sé, ¿no? Entonces, es interesante lo que dice acá, construye interpretaciones históricas sobre la base de problemas históricos del Perú y del mundo. Entonces, acá hay preguntas en las cuales, casos donde nos presentan para ver de qué manera la profesora propone al estudiante, ¿no? Algunos casos, dice, ¿no? Casos de problemas, ¿no? Presentan los problemas históricos, ¿no? En relación a los grandes cambios, a las grandes permanencias, a las simultaneidades a lo largo de la historia. Pero dice, estoy leyendo acá el 6, ¿ya? Empleando el estándar 6, empleando los conceptos sociales, políticos, económicos, entonces también hay diversas dimensiones y también estudiamos la dimensionalidad porque vamos a trabajar hoy día algo de las dimensiones, ¿no? Va a jerarquizar múltiples causas y consecuencias. Entonces, para jerarquizar múltiples causas y consecuencias hay que tener un poco más dominio de y manejo solvente de los contenidos disciplinares, ¿no? De los hechos, de los procesos históricos. ¿Qué más dice? Va a establecer relaciones entre los procesos históricos y situaciones o procesos actuales. Y sí hay preguntas donde nos presentan las relaciones entre los procesos históricos, ¿no? Va a explicar, dice, cómo acciones humanas, individuales o grupales se van configurando del pasado y del presente y pueden configurar el futuro. O sea, con esa mirada siempre se va a trabajar historia, se va a enseñar. Explica la perspectiva de los protagonistas, ¿no? Miren lo que dice acá. Ya cuando hablan de perspectiva de los protagonistas, ya significa la capacidad de interpretar críticamente diversas fuentes, ¿sí o no? Relacionado con sus acciones, con sus motivaciones. Va a contrastar las interpretaciones del pasado a partir de distintas fuentes, evaluando su contexto, su perspectiva. Y va a reconocer la validez de las fuentes para comprender variados puntos de vista. Y esto ya pues es al término de el 5º grado de secundaria. Muy bien. Entonces, para centrarnos en lo de ahora, es, por ejemplo, explica hechos o procesos o problemas históricos. Esta vendría a ser la capacidad que está dentro de esta matriz del CENEP en relación a cada grado. Entonces, cuando a mí me hablan sobre la explicación, me piden en ese caso que yo demuestre de qué manera, cómo hace usted para que el estudiante logre explicar, ¿ya? El hecho, proceso, problema histórico. Caso contrario, presentamos la situación o las actividades y preguntamos qué es lo que está haciendo el maestro, que quiere lograr, en otras palabras, el propósito, ¿ya? Entonces, explica hechos o procesos o problemas históricos que ocurrieron desde el desarrollo del absolutismo. Tú sabes que acá eso está súper amplio y es aquí donde se le pide a cada uno de los maestros que empiecen a trabajar, ¿qué cosa? Estos desempeños, ¿no? Un poco más precisados. Bueno, ahí lo vamos a dejar.
Entonces, ¿qué significa elaborar explicaciones sobre procesos históricos? Elaborar explicaciones sobre procesos históricos, primeramente hay que ir entendiendo qué cosa es el hecho y qué cosa es el proceso, ¿ya? Entonces, para esto nosotros vamos a desarrollar una posición crítica, o sea, lo voy poniendo por acá, vamos a desarrollar una posición crítica sobre los hechos y procesos históricos. Entonces, esta capacidad que vamos a nosotros a recordar o vamos a trabajar en esta tarde implica que se esté desarrollando en el estudiante todas estas actividades para él que le propones, pero que están en relación a un pensamiento más crítico. ¿Sobre qué? Sea un hecho o sea un proceso histórico que va a ayudar a comprender las causas y los efectos, porque la capacidad es. ¿Cómo se llama esta capacidad que estamos leyendo? Elabora explicaciones sobre procesos históricos. Entonces, ¿qué implica? Primeramente, que usted reconozca que es un hecho, que es un proceso, que no es lo mismo, y cómo es que va a identificar luego las causas y el efecto. Entonces, si yo me ubico en un hecho histórico no está pues en el aire, está en un espacio geográfico que se ha desarrollado. Entonces, tiene que haber tenido un impacto en una comunidad determinada. Tiene que formar parte de un proceso de causa y efecto, claro que sí. Y tiene que haber propiciado un cambio o una ruptura con respecto al pasado. Entonces, si yo veo un hecho histórico frente a un proceso, hay diferencia. Por ejemplo, acá yo tengo como un hecho histórico este combate de Angamos el 8 de octubre de 1879, ¿sí o no? Ya, yo tengo este combate de Angamos como un hecho. Ha tenido un impacto en una comunidad determinada, formó parte de un proceso de causa-efecto, por qué se dividió, a qué se debió, qué consecuencias trajo, y ha propiciado un cambio en la ruptura respecto al pasado, ¿sí o no? Pero también tengo un proceso, ¿no? Y frente a un proceso yo digo que hay una relación de distintos hechos históricos, porque este combate de Angamos no es aislado, está dentro de un contexto de 1879 a 1883, cuando ya finaliza la guerra con Chile y se firma el Tratado de Ancón, que pone fin, ¿no?, a esa contienda. Sin embargo, hay una relación de distintos hechos históricos, porque no solo me voy a ubicar en el combate de Angamos, ¿no? Tengo la participación también en Arica, ¿no? De la batalla de Arica, tengo también la participación de quién más, de Andrés Avelino Cáceres en las campañas. Entonces hay mucho que ver en esta relación de distintos hechos históricos organizados en un relato que buscan, ¿qué cosa? Explicar cómo las transformaciones políticas, sociales, culturales, económicas por las que atraviesan las sociedades humanas. Entonces, acá estoy hablando de proceso y acá estoy hablando de un hecho. Sin embargo, aparte de hablar de un hecho, de un proceso, también tengo que empezar a recordar que los casos que nos presentan en la evaluación, muchos de ellos están relacionados como se dice, ¿no?, en esas explicaciones que van a exigir la maestra en el aula a los estudiantes y que ellos elaboran. Por eso dice la capacidad, elabora explicaciones, o construye la competencia, construye interpretaciones históricas, que tiene que ver con elaborar explicaciones sobre procesos históricos, que tiene que ver con jerarquizar estas causas, por ejemplo, ¿no? Pero también decimos que hay múltiples causas. Entonces, esto es bueno siempre tenerlo claro, ¿ya? En esta capacidad siempre nos van a preguntar si la casuística está relacionado con esta capacidad de elaborar explicaciones sobre las causas. Acuérdate que no solo van a presentarte en el examen que el maestro está pues elaborando, está promoviendo, os propone al estudiante un organizador para que le explique, o al contrario, que el estudiante ya está explicando, ¿no? Pero no un proceso histórico desde una sola causa, sino desde múltiples causas. Por eso es que tenemos que enseñarle a que jerarquicen esto los estudiantes. Entonces hay una multicausalidad que viene a ser las múltiples y los variados factores que influyen en la aparición de un hecho histórico, ¿no? Entonces, si yo me pongo a pensar en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, tengo muchas
causas, por eso hablamos de la multicausalidad. Tengo muchas causas, pero en varias dimensiones, ¿no, colegas? En una dimensión política, en una dimensión social, en una dimensión bélica, en una dimensión económica, en una dimensión geográfica, en una dimensión ideológica. Yo tengo varias causas. ¿Cuál fue la causa de la Segunda Guerra Mundial? Si me voy a ir al plano económico, ¿no? En el aspecto económico, pues fue el resurgimiento económico de Alemania. Si me voy a ver, por ejemplo, en lo que respecta a lo político, hubo un cumplimiento del Tratado de Versalles y las nuevas alianzas del eje y los aliados. Si me voy a ir a la dimensión social, hubo una exaltación nacionalista tremenda, un sentimiento de superioridad de alguna raza como la raza aria. Si me voy a ir a lo bélico, si me voy a ir a la causa geográfica, ¿no? El afán imperialista de Italia, Alemania, de la URSS. Entonces, en esas dimensiones, yo también, o el estudiante aprende a establecer esas multicausalidades de un proceso histórico. En este caso, como ejemplo, está la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los casos, las casuísticas están relacionadas ¿a qué? A multicausalidad, a hechos, a procesos, ¿no? Que el profesor va utilizando una serie de, va desarrollando, le va enfrentando al estudiante a una serie de actividades, ¿no? Como le llamamos así, y por eso que en las alternativas nos colocan alternativas que son caso, perdón, que son la situación como caso y las alternativas que vienen a ser con puntos seguidos, 3 actividades, generalmente lo colocan de 3 en 3, muy sencillas así, en una línea nada más, pero que tienes que ir pensando y relacionando. Ya, me están preguntando sobre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pero si es que el estudiante está identificando en este esquema o le está tratando de explicar a su profesora cuáles son las múltiples causas, a la multicausalidad en relación a este proceso, ¿no? Entonces, hay que ir mirando ¿cómo se dice? Los organizadores gráficos, hay que mirar cómo lo presentan en los casos y de acuerdo allí empezamos a revisar en sí la situación. Pero también se habla de las dimensiones, ¿ya? Así como hablamos de la multicausalidad en el desarrollo, ¿no? Para potenciar esta capacidad y desarrollarla para que el estudiante construya las interpretaciones históricas, necesitamos también que el estudiante se fije mucho, ¿no? Fijar en ellos que hay varias dimensiones, que esta problemática o estos hechos, estos procesos no solo van en una dimensión, hay que ver la dimensión más política. Por ejemplo, hoy día se escuchaba a la profesora de Ciencias Sociales cómo estaba trabajando con los chicos el tema de la Revolución Francesa. Entonces los estudiantes estaban hablando, por ejemplo, de los despilfarros, decían, ¿no? Que había, que hacía Luis XVI, que hacía María Antonieta, los grandes, el dinero, el derroche que se hacía dinero de gastos, ¿no? Entonces, un estudiante le mencionaba a la profesora que, bueno, que eso no solamente era la problemática económica que se estaba presentando, en la cual pues ya, ya el pueblo no iba a soportar más, ¿no? Sino que también, decía él, había otro problema más en una dimensión más social, también más política. Entonces empezó el estudiante ya a este nivel a ir reconociendo varias dimensiones, ¿no? Entonces es importante el abordaje que se hace cuando se trabaja esto con los estudiantes, ¿ya? Porque a veces estamos desarrollando ¿qué te digo? La experiencia, pero está un poco denso, ¿no? La información que le está brindando al estudiante y no le permite al mismo ir reconociendo. Entonces, hay a una dimensión política, por ejemplo, ¿no? El incumplimiento del Tratado de Versalles y las nuevas alianzas del eje y los aliados. A una dimensión económica, hay un resurgimiento económico de Alemania. Entonces, cuando los estudiantes o en los exámenes, los casos que se nos presentan, están ahí, por ejemplo, el estudiante elabora un texto, ¿no? Un texto, luego de la sesión, la profesora, la docente solicita al estudiante que elabore un texto sobre la Segunda Guerra Mundial en relación a las causas y consecuencias, ¿no? Entonces,
explica el estudiante en ese texto que nos van a colocar ahí como casuística en el examen, y después vienen las preguntas, ¿no? Según lo que se presenta o lo que ha presentado el estudiante, ¿no? ¿Qué se evidencia ahí? ¿Qué es lo que se evidencia en esa reacción que ha hecho el estudiante en relación a lo que le ha solicitado la maestra? Ah, que el estudiante identifica, ¿no? Identifica el proceso histórico, además de sus dimensiones, ¿no? Que el estudiante está evidenciando, que identifica o reconoce el proceso histórico estudiado en clase, más los cambios y permanencias, ¿no? Porque acá no hay nada de cambios y permanencias. No hay cambios y permanencias porque no estamos trabajando tiempo histórico, ¿no? Estamos trabajando la otra capacidad. O se evidencia en el estudiante, ¿no? En el texto que el estudiante está presentando a la maestra, que reconoce el estudiante el proceso histórico, además de las dimensiones en las cuales se han desarrollado, han sido, ¿no? Causales de este proceso, ¿no? Entonces, ahí. Entonces, cuando nos ponen varias dimensiones o varios aspectos de esta dimensión, habría que irlos reconociendo también. Otra dimensión es lo social, por ejemplo, la exaltación del nacionalismo, el sentimiento de superioridad de las unas razas como la aria, lo geográfico, el afán de imperialismo en Italia y Alemania, la expansión, lo ideológico, el predominio del nazismo, del fascismo. Bueno, a estas dimensiones, de igual manera, a estas múltiples causas, ¿ya? Por ahí lo estamos relacionando. Otro aspecto más que tenemos nosotros que recordar cuando empezamos a ver la forma, la manera como se presentan los casitos, las casuísticas en los exámenes de nombramiento y ascenso, están relacionados a la duración en el tiempo de estas causas. O sea, una es las dimensiones, ¿no? Otra vez la multicausalidad, pero también hay que ver cómo estas causas se van presentando en el tiempo, ¿no? Si es que son muy extensas, son muy duraderas estas causas o son muy estructurales, como está aquí, es un detonante, ¿no? Una situación que dio lugar a un evento, como por ejemplo declaratoria de guerra, la Primera Guerra Mundial, como este asesinato del príncipe Sarajevo, o caso contrario, son causas coyunturales. Entonces, de igual manera, todas estas preguntas siempre van a estar relacionadas con que el estudiante está presentando, está elaborando un texto, dice, ¿no? Porque como la capacidad es elaborar explicaciones, la maestra está invitando a que el estudiante elabore textos. Y en esos textos, ¿no? Que nos van a presentar, ahí se está viendo si el estudiante en su redacción está mencionando un hecho, un proceso histórico en relación a causas estructurales, detonantes y coyunturales. Si es así, las identificamos, las subrayamos y estamos seguros que está en relación a la capacidad y explica, ¿no? Estos procesos. Caso contrario, si nos están presentando cuadritos comparativos, podríamos estar seguros que se trata de cambios impermanentes. Por otro lado, si me están presentando también cuadritos comparativos, pero me dicen fuente A, B, C y D y perspectivas del autor y todo lo demás, estaríamos frente a la capacidad, interpreta críticamente diversos tipos de fuentes, ¿no? Entonces, hay que irse familiarizando con eso. En el caso de las estructuras, de las causas estructurales, ¿no? Luchas constantes de precursores, maltrato y subyugación de España, debilitamiento de la corona española, situaciones históricas que se han establecido, ¿no? Esto es importante recordar, que se han establecido a manera de columnas o estructuras en la sociedad, siendo difíciles de mover o cambiar, ¿sí o no? ¿No? Está un poco más permanente ahí. Entonces, ¿qué produce esto? Estas luchas, ¿qué cosa producen? Pues, por ejemplo, la proclamación de la independencia del Perú. Pero también hay algunos detonantes, ¿no? Hay una situación que ha dado origen a. Entonces, por ejemplo, esta ocupación de Lima por los patriotas, cuando la Serna deja Lima a su suerte, ha podido, ¿no? Ha podido causar qué cosa, esta ocupación en Lima por los patriotas cuando Serna deja Lima a su suerte, ¿no? Entonces ocupa una situación de fuerza, una situación de responder, ¿no? Frente a esta ocupación de Lima por los patriotas cuando Serna deja Lima a su suerte.
Pero luego tengo situaciones un poco más coyunturales, donde son situaciones históricas que se dan en cortos tiempos. Entonces, las coyunturas son más cortas, ¿no? Son de corto tiempo, durante un determinado tiempo y más cercano al hecho histórico. Por ejemplo, la independencia de los territorios, ¿no? Americanos, el grito de libertad en Trujillo, etcétera, etcétera, que es algo que pues no ha demorado demasiado, ¿no? Es demasiado en el tiempo, sino que ha sido producto de estas situaciones de coyuntura que se han ido presentando en un determinado tiempo y más cercano, como se dice, al hecho histórico. Entonces yo recuerdo una pregunta donde está, abajo te colocan imperialismo, arriba te colocan todas las estructuras, todas las... ¿No se escucha? ¿No me están escuchando? A ver, alguien me dice que no me escucha. ¿No me están escuchando, estimados? ¿O sí me están escuchando? A ver, ¿quién me dice que no se escucha? Joan Herrera, sí, 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 sí. Ya, Germán Morales, y ahora sí creo, ¿no? Sí, ya me va a escuchar. Bueno, entonces, a ese nivel, ¿ya? A ese nivel son las explicaciones que hacen los estudiantes. Más o menos a ese nivel son las formas de cual ellos están escribiendo y están redactando. O sea, ¿qué nos da una idea? Nos da la idea de que enseñar historia, enseñar o desarrollar esta competencia en el estudiante no implica, pues, ¿no? Como les decía al comienzo, solo en dar la clásica, analiza causas y consecuencias de la Revolución Francesa, pero así nunca en la vida un estudiante te va a entender nada, porque al analizar causas y consecuencias, uy, hay muchas causas, hay muchas consecuencias, hay varias dimensiones de estas causas, ¿no? Hay varias interpretaciones de cómo dicen las fuentes, hay varias interpretaciones de qué cosa cambió, qué permaneció también y cómo es con lo que yo voy entendiendo para ir entendiendo el presente, obviamente. Entonces, sí, pues, ¿no? Se torna bastante interesante todo este estudio en el desarrollo de las capacidades para ir luego terminando de ir avanzando con el desarrollo de la competencia y irlo comparando con ese estándar, ¿no? Que estábamos nosotros hablando. Pero también en esta capacidad se habla cuando se desarrolla esta capacidad, que estamos diciendo, ¿cuál capacidad? No se pierdan, estamos hablando de esta capacidad, de esta, elabore explicaciones sobre procesos históricos para nosotros desarrollar con actividades, ¿no? O sea, invitarle al estudiante que desarrolle que movilice esta capacidad junto con esta y junto con esta, para luego decir que mi estudiante, qué cosa es el estudiante, construye interpretaciones históricas. Yo necesito también, acuérdense que cuando las casuísticas nos están viniendo sobre relevancia histórica, ya, inmediatamente no se trata de comprende el tiempo histórico, no se trata de interpreta críticamente diversas fuentes, se trata de la capacidad movilizada, explica, ¿no? Explica estos procesos. Entonces también nos hablan de relevancia histórica, ¿no? Entonces, tiene gran importancia y trascendencia, algo que tiene gran importancia, un hecho que ha tenido tanta importancia, tanta trascendencia, ¿no? En un acontecimiento o a otro proceso histórico. Entonces, ¿qué cosa es la relevancia? Tiene una gran importancia, es muy trascendente de un acontecimiento o de otro proceso histórico. Puede ser del proceso generalmente o puede ser del hecho. Entonces tengo, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, ¿no? Ha tenido mucha trascendencia, la llegada del hombre a la luna, la captura de Abimael Guzmán, de igual manera ha habido mucha trascendencia ahí, frente a esta situación o frente a este hecho que se ha presentado, ¿ya? También aquí en esta capacidad, ¿ya? En esta capacidad, para desarrollar esta capacidad, también nos hablan de problemas históricos. Entonces, acuérdense que cuando una maestra está presentando al estudiante un problema histórico, ¿no? El caso que te presentan ahí en el examen es una situación en la cual la profesora, por ejemplo, no está mencionando a ver, no sé, la prosperidad falaz en la época del guano, ¿no? Entonces, así tal y cual lo he mencionado, no me genera ningún problema histórico, solamente es, no sé, enunciar un tema que voy a trabajar, y esa no es la idea, ¿sí o no? Sino la idea es más bien generar un problema
para el estudiante, o también la práctica nos dice que ellos generen el problema, porque el problema por problema no se va a quedar ahí, sino que va a ser un poco trabajado desde la mirada de también la posibilidad de que generen hipótesis, para que una vez que ellos generan hipótesis, ellos también luego van a tener que, y ahí trabajas el proceso, los procesos didácticos, pues, de cada área, ¿no? Y ahí es donde tú trabajas tus procesos didácticos, donde puedes hacer esta presentación de este problema histórico. Los chicos empiezan a trabajar sus hipótesis para que ellos puedan pensar por qué es que sucedía esto, ¿no? Entonces, cuando les dices, chicos, pero ya ahora eso no nos damos cierto, nosotros no nos consta que eso estaba pasando en esa época. Entonces, allí la respuesta es, profesora, vamos a empezar a leer y hay que investigar, y se vuelven los investigadores revisando fuentes diversas, ¿no? Entonces, ahí trabajamos y movilizamos la segunda capacidad, y luego terminamos elaborando las explicaciones de este hecho o proceso histórico, ya un poco comprobando la hipótesis o negando la hipótesis de repente, ¿no? Y empezamos ya a ¿cómo se llama?, a elaborarlo, el tercer proceso, ¿no?, didáctico de cómo enseñamos el área, ¿no? Entonces está clarito que para enseñar nuestra área de ciencias sociales es necesario ir movilizando, por eso se dice, ¿no?, moviliza estas capacidades en el estudiante para que ir progresivamente vaya desarrollando esta competencia, y luego siempre con la mirada al estándar para ver cómo nos está yendo con los chicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estos problemas históricos son las preguntas, ¿no? Son las preguntas, o sea, generarlo por preguntas. Si en el Perú nos encontrábamos en esta prosperidad, ¿por qué el Perú no desarrolló económicamente en esos años? Entonces, presentándole las preguntas, podemos hacer que haya asuntos que logren, que se tornen un poco a la investigación histórica que se plantea o cuya investigación tiene importancia para la sociedad. La historia del Perú es concebida, es concedida, es conseguida, ¿no? ¿Cómo fue? Se dan diferentes posturas al respecto. Entonces, por ahí, podría ayudar un poquito esto, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo se moviliza en los estudiantes esta capacidad? Entonces, Manuel ubica las causas de la Segunda Guerra Mundial y distingue cuáles son las más relevantes. Por ejemplo, aquí estamos trabajando muchas causas, ¿no?, que le estás diciendo al estudiante, a ver, ahora que has leído, señala cuáles son las causas de esta Segunda Guerra Mundial. Hay muchas causas, pero distingue las cuáles son las más relevantes. Seguro que está jerarquizando ahí el estudiante. Otra puede ser que relacione qué motivaciones de sus protagonistas tuvieron con su cosmovisión, con la época, con su cultura y con la época en que ellos vivieron. Por ejemplo, Manuel va a descubrir, vamos a ponerlo con rosado porque eso está con celeste, ¿no? Acá, ya. Manuel va a descubrir que Hitler tuvo participación en la Primera Guerra Mundial y su espíritu revanchista, ¿no?, le llevó pues a colocar a Alemania en la Segunda Guerra. Listo, ¿no? Entonces esto nos puede ayudar. Establecer múltiples consecuencias de un proceso del pasado y su implicancia en el presente. O sea, siempre va a haber implicancia en el presente, ¿no? A esa es la mirada también. Acuérdense que en los casos que nos van a presentar, siempre va a estar mirándose las múltiples consecuencias, los procesos del pasado y su implicancia en el presente. Por ejemplo, Carlitos ubica las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y las relaciona con las causas de la Guerra Fría. Entonces, ahí que se presentan organizadores gráficos donde están colocándose a los chicos con algunas flechitas, como es que este hecho, este acontecimiento da lugar a otro más. Entonces, eso también nos preguntan cuando están los casos relacionados a esta capacidad, ¿ya? Acuérdense que las casuísticas no salen del azar, salen justamente del manejo solvente que tú tienes de tu desarrollo, de tu área curricular. Por eso es que tienes que trabajar en la especialidad, que son lo que estamos nosotros fortaleciéndonos a ustedes, es fortalecernos no solo el contenido es muy amplio, no te vas a pasar, no sé, 20 clases para escuchar un contenido que tú lo revisas, ¿no?, y lo trabajas en tu texto, con tu material, con tus recursos todos los días, sino que es un poco la mirada a las situaciones, a los casos que se nos presentan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay dos que se van a trabajar hoy día aquí, que tienen que ver con el humanismo y el otro que tiene que ver con el
renacimiento, ¿no? Entonces el humanismo como una nueva corriente del pensamiento que resume todo lo que los hombres de la época buscaban, es decir, la plenitud humana, vivir intensamente la condición de hombre. Se caracterizaban por el ser humano en el centro del universo, ya pasamos de ese centro que era, ¿no?, un poco oscuro, que era la Edad Media, ya pasó eso, admiraban las culturas de los antiguos griegos romanos y enfrentaron a una tradición medieval. Empezaron a enfrentarse a la tradición medieval, ¿no? En eso consistió pues el humanismo, porque ahí en tu temario tienes humanismo, tienes renacimiento. Y este renacimiento como un movimiento de renovación más cultural que inició en Italia y se difundió en el resto de Europa entre los siglos XV y XVI, que buscaba pues su propia forma de expresar, ¿no? De los artistas, los renacentistas, como modelo de la antigua clásica. El Quattrocento italiano fue el periodo en el que se desarrolló un nuevo arte, ¿no? Que recoja pues la herencia del pasado clásico siempre, ¿no? Y fue en Florencia, el núcleo humanista, donde surgieron propiamente las actividades de numerosos grupos de artistas, destacando la arquitectura, destacando la pintura, destacando la escultura también, ¿ya? Entonces, preguntas por de repente qué es el humanismo o qué es, o chicos que están hablando sobre las características que representa el humanismo de la época en una sesión de clase. Y la pregunta es, ¿cuál de los estudiantes está mencionando una característica del humanismo? Ah, ya, aquel que está diciendo que el ser humano lo consideraba como el centro del universo, esa será la que pudieras estar marcando, ¿sí o no? Pero generalmente preguntar así como está es muy poca la posibilidad porque más son las situaciones que se presentan en los casos, ¿ya? Entonces ahora vamos nosotros a empezar siendo las 6, ya estamos justo para empezar a trabajar pregunta por pregunta, ¿sí? Listo. Vamos entonces con las preguntas. Pregunta número 1. Dice, en la sesión anterior, los estudiantes han utilizado diversas fuentes. Algo que ya te tienes que ir siempre acordando es esta palabra, ¿ya? Utilizado diversas fuentes. Profesora, pero el estudiante me pregunta qué fuente vale. No es fuente la que vale o la que no vale. Que revise diversas fuentes y que entienda por qué cada fuente tiene una versión diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que ir manejando como maestros. Para explicar, obviamente es una, ¿cómo se dice? En esa combinación que te hablan de desarrollar estas capacidades en el estudiante, por eso yo les digo, ¿no? No va a funcionar nada que el estudiante explique al final esas causas de procesos históricos porque si no maneja la interpretación diversa de la fuente, le va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, hay que irlo trabajando los tres, ¿no? Por eso dice combinado se habla. Ha utilizado diversas fuentes para explicar las causas de la expansión territorial de la República Romana. En esta sesión, el docente le presenta el siguiente problema. ¿Qué le presenta? Hay un problema. Dice, ¿por qué la República Romana experimentó un crecimiento demográfico durante este periodo? O sea, se nota que es un problema porque está con pregunta y a la vez porque nos hace pensar sobre qué relación hay o qué pasó porque se presenta un crecimiento demográfico, ¿no? En esta República Romana. Y de repente, maestra Roxana, y si solo presento República de Roma y nada más, bueno, no sé a qué te puede generar un problema eso, que solamente le pongas lo que se va a desarrollar de Roma. Bueno, va a haber demografía, economía, cultura, no sé, en fin, ¿no? Situación política. Pero la idea es que se le presente a manera de problema. Dice, ¿por qué la República Romana experimentó un crecimiento demográfico durante este periodo? Seguro que tuvo alguna causa, alguna implicancia a la vez. Dice, a continuación, pide a los estudiantes que elaboren, miren lo que decía acá como secuencia, ¿no? En esta secuencia está haciendo la maestra, fíjense lo que le pide, que elaboren una hipótesis. Pero sí, vamos a ponerlo amarillo acá, para que se vea mejor, ya, un ratito. Lo voy a borrar y ahora sí lo voy a poner amarillito. Dice, a continuación, no sale amarillo, pongo amarillo, sale rojo.
Ah, ya, es que por, ¿no?, el color, ya, en el fondo. Pide a los estudiantes qué cosa que elaboren, qué cosa van a elaborar hipótesis sobre las causas que explican el crecimiento demográfico de la República Romana. O sea, lo que ellos consideran, por eso dice hipótesis, cuáles fueron las causas por las cuales creció demográficamente Roma. ¿Cuál de las siguientes propuestas de los estudiantes evidencia la elaboración de una hipótesis en relación con el problema planteado por el docente? Entonces, de igual manera, estamos frente a la capacidad, explica, ¿no?, las causas de estos procesos. Estamos ya casi al final combinando, después que hemos combinado estas capacidades, porque le está pidiendo a la profesora que luego que ha revisado fuentes, le presente el problema, y luego que le presente el problema, está mirando que, o le está solicitando una hipótesis. Entonces vamos a ver cuál de las propuestas de los estudiantes, cuál de las siguientes propuestas de los estudiantes evidencia una elaboración de una hipótesis. ¿En qué momento el estudiante está haciendo su hipótesis? Entonces tenemos a Inés, tenemos a Margarita y tenemos a Santiago, ¿ya? Inés nos dice que hay muchos territorios que se anexan a la República Romana debido a sus conquistas militares, y que ello implicó que las poblaciones conquistadas pasaran a formar parte de sus dominios. Por eso yo considero, esto es importante que lo vayan marcando, para que yo elabore mi hipótesis, así como hacemos las hipótesis en los estudios de investigación que elaboramos, que trabajamos nosotros los maestros, ¿no? Es lo que yo considero. Bueno, pues pasó todo un proceso para luego yo comprobarlo, mi hipótesis, ¿sí o no? Yo considero que el crecimiento demográfico fue consecuencia de estas conquistas. Producto de las conquistas, Roma empezó a ampliar su demografía. Margarita dice, son diversas las fuentes históricas que confirman, ¿no?, que confirman el crecimiento demográfico de la República Romana. Ella se está yendo a las fuentes, ¿no? Margarita ha leído las fuentes y dicen que todas confirman que sí, pues tuvo mayor demografía. Yo encontré información sobre los últimos censos realizados en la República Romana, y según ellos, no es sobre su opinión de ella, lo que ella considera, según ellos, ¿quiénes? O sea, los que están dando la información sobre los censos, ¿no? El número de los ciudadanos fue aumentando. O sea, prácticamente está reforzando una idea de que la República Romana presentaba más, ¿no? El crecimiento demográfico fue consecuencia de las, no, ¿dónde está acá? La pregunta, la República Romana tiene pues mayor demografía, ¿no? Entonces le han dicho a ella que tiene, o a ellos, que tienen que explicarlo a través de primero elaborar una hipótesis, ¿no? ¿Por qué es que experimentó esto? Pero ella refuerza diciendo de que sí, pues tiene mayor crecimiento demográfico, ¿no? Y ha revisado censos inclusive. Listo. Santiago dice, según una especialista en historia, el crecimiento demográfico de la República Romana generó la expansión territorial de las ciudades y la creación de otras nuevas. Por eso, el estilo arquitectónico de Roma se expandió en varias partes de Europa. Entonces, esta pregunta es clave. Me están haciendo a mí esta pregunta número 1 para saber de qué manera usted enseña a los estudiantes a que ellos planteen primero los problemas históricos y las hipótesis. Por eso que me dicen cuál de las siguientes propuestas evidencia la elaboración de una hipótesis en relación al problema planteado por el docente, que ya el profesor le ha planteado acá, y le ha dicho que, ¿qué cosa le ha dicho el profesor aquí? Que por qué la República Romana tuvo tanto crecimiento demográfico durante este periodo. ¿Ya? Pero ¿qué hacen los estudiantes? ¿Dónde se plantea una hipótesis? Cuando yo refuerzo lo que leo y menciono, sí, pues hubo mayor crecimiento demográfico en el censo tal de que me ha informado, hubo un número de ciudadanos que fue aumentando. Ahí no estoy haciendo hipótesis, entonces yo tengo que descartar la B. La C me dice que según el especialista, dice el estudiante, el crecimiento demográfico de la República Romana generó la expansión territorial, generó.
O sea, nuevamente refuerzo que sí hay un crecimiento demográfico, que ya lo sé, que lo he leído, que mi profesora me está diciendo, no lo veo como un problema, ¿no? Aquí el estudiante no lo ve el problema, no lo ve. Y no hace una hipótesis porque inclusive habla de las consecuencias que trajo este crecimiento demográfico. Cuando la profesora quiere hacerlo pensar, o sea, ¿por qué? ¿Por qué este crecimiento demográfico? ¿A qué se debe? ¿No? Entonces, primeramente, propongo hipótesis y luego vamos a ver estas fuentes y a investigar y a comprobar esa hipótesis, ¿no? Entonces, yo tengo que descarto la B, saco la C, y ahora sí los escucho a ustedes que me están poniendo acá. Claro, definitivamente tendría que ser la A la respuesta. De esta manera, una docente ha enseñado a los estudiantes cómo se plantea un problema histórico, por qué Roma experimenta un crecimiento demográfico. Chicos, planteen su hipótesis. Bueno, yo considero, dice, ¿no? Y ahora tengo que comprobarlo, profesora, que el crecimiento demográfico fue por consecuencia de las conquistas que ellos iban haciendo, ¿no? Y ganando, obviamente, esa población que aumentó, ¿no? Implicó las poblaciones conquistadas que fueron a formar parte de sus dominios, fueron incluyéndose, entonces fue aumentando ¿no? El aspecto demográfico. Muy bien. Hasta ahí estamos ok. Vamos con la pregunta número 2. Dice, vamos a poner de amarillo, ¿ya? Durante una sesión de aprendizaje relacionada con el desarrollo del Renacimiento europeo en el siglo XVI, un docente presenta a los estudiantes láminas de esculturas griegas y de pinturas y de escultura renacentista para que la describan. Luego, a partir de lo anterior, o sea, de la descripción de las láminas y todo el asunto, el docente les pide que en equipos, ¿no?, presenten una propuesta problema de investigación histórica. Entonces, estas preguntas que hoy día he seleccionado, creo que en su mayoría están mirando, ¿qué cosas están mirando? Los problemas históricos, ¿ya? Y acá nosotros hemos repasado, hoy día hemos estado revisando los problemas históricos, preguntas, asuntos que un investigador histórico plantea y cuya investigación tiene importancia para la sociedad, ¿no? Entonces, ¿dónde me quedé? Acá. Dice, las propuestas, muy oscuro, maestra, con otro color más claro. Ah, ya, está muy oscuro, ¿no? Ya, entonces lo voy a ver, lo voy a poner, ¿con qué le pongo? A ver. A ver, le voy a poner con amarillito. Creo que es la única, ¿no? Porque las otras ya están en blanquito. Las otras sí se van a leer, mis, ¿ya? Porque si no voy a tener que cambiarle todo el fondo y ya me voy a ir demorando un poquito, ya nos desconectamos. ¿Ya, profesora? Por esta nomás me disculpa. Sí, tienes razón, ¿no? El ponerle esta letra sobre este fondo está un poquito oscuro. Le voy a malograr la vista. Pero ya, esta es la única, maestro. Las otras ya están más claritas. Dice, luego a partir, es que le estoy poniendo amarillo, sino que sobre este fondo sale así. No piense que lo estoy poniendo rojito. Yo lo estoy borrando, mira, y le estoy poniendo, salvo que lo... A ver. No. Y le estoy poniendo amarillito. Acá. Vamos a aumentarle un poquito. Le estoy poniendo amarillo. Pero igual, ¿no? Me pinta este color. Dice, luego a partir de lo anterior, el docente les pide que en equipos presenten una propuesta, problema de investigación histórica. Entonces dice, las propuestas de 3 equipos de estudiantes son las siguientes. ¿Qué le propone o qué le pide? Una propuesta de problema de investigación. Ya está. Entonces los chicos, como yo les digo, ellos son los estudiantes, lo que tienen que hacer enunciar los problemas. O sea, primero le enseñas a ellos como problema presentado y luego les pides a ellos que ellos sean los que elaboren el problema, su hipótesis y la investigación.
¿Te das cuenta? Es igual que en el PCC, ¿no? Los estudiantes primero seguro analizan casos que tú les das y luego tú les dices, ahora crea un caso donde se implique, donde se vea que los actores del conflicto están utilizando la asertividad y la empatía para desarrollar la situación presentada. Entonces, y ellos empiezan a crear en función a lo que tú también le enseñas. Igual es acá, ¿ya? Entonces dice, las propuestas de 3 equipos de estudiantes son las siguientes. Equipo 1 dice, ¿por qué el arte del Renacimiento europeo del siglo XVI es superior al arte contemporáneo? Equipo 2, ¿por qué existen semejanzas entre el arte clásico, la pintura y escultura renacentista del siglo XVI? Equipo 3, ¿cuáles fueron las artes plásticas que se desarrollaron en el Renacimiento europeo del siglo XVI? ¿En dónde estoy haciendo un problema de investigación histórica? O sea, ¿con qué preguntas? ¿Cuál de las propuestas más adecuada fue para iniciar una investigación histórica? ¿En cuál inicia una investigación histórica? Lo que propuso el equipo 1, 2 y 3. Yo creo que tendríamos que sacar la que dice cuáles fueron, ¿no? Esas cuáles fueron no me ayuda para iniciar un problema de investigación histórica porque no me lleva al por qué, ¿no? Así como decíamos acá en la anterior, ¿no? Cómo le presentó la profesora, por qué la República Romana experimentó tal cosa, ¿no? Así parecido. Entonces aquí, ese de cuáles ya lo voy a tener que quitar. Si yo le quito y lo saco al equipo 3, solo me queda el equipo 1 y me queda el equipo 2. ¿Cuál de los dos estaría iniciando una propuesta de problema de investigación histórica? ¿Por qué el arte del Renacimiento europeo del siglo XVI es superior al arte contemporáneo? ¿O por qué existen semejanzas entre el arte clásico y la pintura y la escultura renacentista y del siglo XVI? Muy bien, ¿no? Porque hemos visto también en la teoría que era un poco resaltar, ¿no? Esto de lo clásico en el renacentismo. Entonces, yo no me voy a ir a comparar con el arte contemporáneo, pero sí puedo hacer un inicio, ¿no? De investigación, o sea, invitarlos a que inicien este proceso de investigación ellos cuando trabajamos, por ejemplo, porque existen semejanzas entre este arte clásico y la pintura y escultura renacentista del siglo XVI, ¿verdad? Entonces, muy bien lo que dicen ustedes. Aquí estaríamos nosotros frente a la respuesta del equipo 2. ¿Te das cuenta? Entonces, maestra Roxana, estas preguntas, estos casos que han venido ya ¿están relacionados a qué? Están relacionados a lo que usted estaba hablando al comienzo. Claro, están relacionados a esta capacidad. ¿Te das cuenta que es importante estudiar capacidad por capacidad? Antiguamente no sabíamos mucho de estas evaluaciones, ¿no? En los últimos años ya lo conocemos. Cuando recién iniciaron la especialidad que nos estaban tomando, ¿te acuerdas? Nosotros nos dedicábamos a repasar nuestros temarios por temarios, pero no te dabas cuenta de que realmente eso no nos va a garantizar el éxito en el examen, sino que tengo que trabajar esto, ¿no? O sea, tengo que estar bien comprendiendo allá sobre estos son los casos que se nos están presentando, por ejemplo, hoy que estamos revisando, ¿ya? Listo, entonces está muy bien y eso era. Vamos con la 3. Ahora sí le voy a poner el color que decía la profesora para que no nos maree, ¿ya? Vamos a ver si le pongo el amarillito acá. Ahora sí, va a estar mejor. Dice, pregunta 3. Luego de recopilar e interpretar información, luego de recopilar e interpretar críticamente diversas fuentes. Vamos leyendo y las preguntas de unos casos, o sea, los casos nos van a ir a ayudar también para otras preguntas más. Cuando ya me pregunten sobre los casos, ya saben que siempre las respuestas son que interpreten diversas fuentes relacionadas con el desarrollo de la Guerra del Pacífico de 1879 a 1883. Una estudiante elaboró un texto, eso es lo que yo les decía, ¿ya? Para los casos que se nos presentan para esta capacidad, para evaluarnos el manejo solvente de esta capacidad, cómo la desarrolla, siempre van a ser el tema de los casos y los gráficos, los organizadores, porque hablan de causas, de eso. Elaboró un texto para explicar algunos, ¿alguien me está explicando? Maestra, ¿cuál fue la 2? ¿Cuál fue la 2? Ah, ya, equipo 2. La 2 fue equipo 2. Ya, luego de recopilar e interpretar críticamente diversas fuentes relacionadas con... Ya, no te preocupes, Wilfredo, no te preocupes, ya.
Dice, un estudiante elaboró un texto para explicar algunos aspectos de este proceso histórico. Proceso histórico, ¿ya ven? También nos menciona proceso o hecho. Dice, a continuación, él se presenta un fragmento de este texto. Entonces, ¿qué dice? Yo considero la existencia de varios líderes políticos y militares peruanos que querían obtener el poder mientras el Perú estaba en guerra con Chile. Fue un problema grave porque generó inestabilidad. Generó inestabilidad, ¿ya? Yo enfatizo en algo. Por ejemplo, Nicolás de Piérola, que dio un golpe de Estado contra el presidente Prado, 1879. Asimismo, parte del ejército peruano que estaba bajo las órdenes de Miguel Iglesias, acá hay otro hecho, se enfrentó a las tropas de Andrés Sabino Cáceres durante la campaña de la Breña. Este tipo de situación influyó, ¿no? Entonces acuérdense la palabrita, influyó que en el Perú se pierda la guerra. La derrota contribuyó, influyó, está escribiendo el estudiante, con la situación de inestabilidad, lo que, entre otros aspectos, favorece el predominio. ¿Qué causó todo esto? Que los caudillos militares buscan el poder y la pérdida de influencia del partido civil en el gobierno durante el periodo de la reconstrucción nacional. Este texto lo ha escrito el estudiante, ¿ya? Ahora, ¿cuál de los siguientes aprendizajes? Preguntan acá. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes? O sea, acá te están poniendo al revés. Ya te ponen una evidencia de un estudiante. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes relacionado con la maestra ha querido que el estudiante elabore explicaciones históricas, o sea, desarrolle esta capacidad? Se evidencia en el fragmento del texto de la estudiante, o sea, en este. Primero, que el estudiante reconoce un hecho como una detonante de un proceso histórico. Esta pregunta es sobre esto de acá. Es sobre estructural, detonante, coyuntural. De repente es sobre elaboración de explicación histórica. Entonces tú te acuerdas de esto, detonante. A ver, 2. Que vincule, el estudiante ha querido vincular las consecuencias de un hecho histórico y las causas del otro. O el establecimiento de las causas de un proceso histórico según su aspecto o dimensión. ¿Qué nota? Se nota una dimensión política, social, económica, cultural, bélica, dimensión. Entonces tú acá tienes que acordarte de lo siguiente, ¿no? A ver, Roxana, me estoy acordando. Me habías dicho dimensión, ¿no? Dimensión, y también me hablaste de detonante, y también me decías consecuencias de algo y causa del otro, ¿sí o no? Entonces, esas tres cosas tres aspectos te van a ayudar a ti para poder resolver acá qué es lo que se está evidenciando. Entonces, detonante no se está evidenciando para nada, ¿sí o no? Un hecho que dio lugar a otro, pues acá el estudiante está hablando de varias cosas, ¿sí o no? Y de varios acontecimientos que dan lugar, influyó, dice, ¿no? Contribuyó, influyó, está escribiendo así el estudiante. Entonces, tú no puedes poner en ningún momento el asunto de qué se trata, de detonante, lo vas a tener que sacar. La vinculación entre las consecuencias de un hecho histórico y las causas del otro. ¿Qué consecuencias trajo tal hecho y qué causó? A ver, fue un problema grave porque generó inestabilidad. ¿Qué generó esta inestabilidad? ¿Qué consecuencias trajo la guerra con Chile? La inestabilidad. Por ejemplo, Nicolás de Piérola le da un golpe de Estado contra el presidente. Listo. Asimismo, parte del ejército peruano que estaba bajo la zona del Estado se enfrentó a las tropas. ¿Ya? Fue toda una inestabilidad ahí, política. Este tipo de situaciones influyó que el Perú perdiera la guerra. Esta derrota, a su vez, contribuyó a qué. Cuando se dice contribuyó, ¿fue la consecuencia de la situación de inestabilidad o fue la causa de la situación de inestabilidad? Lo que, entre otros aspectos, favoreció, ¿no? Tuvo como consecuencia o favoreció
el predominio de los caudillos militares en el poder y la pérdida de la influencia del partido civil en el gobierno durante. O sea, estamos hablando de varios aspectos aquí, pero yo no sé si estamos hablando de un aspecto por dimensión o es que estamos hablando de varias consecuencias de un hecho histórico y estamos haciendo la causa de lo que ha ocasionado esta situación, que generó la inestabilidad, por ejemplo, ¿no? Que generó la derrota de este proceso, ¿no? A ver, ¿qué dices? Por acá hay una respuesta que me ha contestado que es la que se trata de dimensiones. Dice, el establecimiento de las causas de un proceso histórico según su aspecto o dimensión. Pero acuérdate que cuando tú hablas de dimensión, estás hablando de, a ver, de una dimensión política, de una dimensión económica, de una dimensión social, de una dimensión geográfica, de una dimensión ideológica, ¿no? Ajá, entonces nos estamos corrigiendo, ¿no, Wilfredo? ¿Sí? Listo. Entonces yo creo que eso no se estaría viendo, ¿no? Para decir que es dimensiones, pero sí se estaría viendo, por ejemplo, o notando, ¿dónde estoy? Acá, ¿no? Esta vinculación entre consecuencias de un hecho histórico y las causas del otro. Entonces, sí, mi respuesta era la letra B. Vamos con la 4. Luego de haber investigado en diversas fuentes, nuevamente me están diciendo, siempre acuérdate, profesora, diversas fuentes, palabra clave. Un estudiante ha elaborado un texto, siempre los textos, para explicar el desarrollo de la reforma protestante. A continuación se muestra un fragmento de este texto. ¿Qué quiere explicar el estudiante? La reforma protestante. La reforma protestante inició en Alemania a principios del siglo XVI, cuando el humanismo se estaba desarrollando aún en ese país y en otros de Europa. Yo considero que culturalmente el desarrollo del humanismo fue importante en el origen de la reforma. Humanismo origina reforma, porque promovió una actitud crítica. ¿Qué motivó esto? Una actitud crítica frente a cómo se organizaban algunas instituciones medievales como la Iglesia Católica. Además de esto, los príncipes de Alemania tuvieron un interés político y económico, de apoyar las reformas, porque ellos no querían que la Iglesia tuviese tanto poder y deseaban apropiarse de sus bienes y tierras. Listo, ese ha sido el texto del estudiante. Ahora, ¿cuál de los siguientes aprendizajes no se evidencia en el fragmento del texto del estudiante? No se evidencia. Acá nos están preguntando al revés, ¿ya? Nos están preguntando, y eso también hay que tenerlo claro. Siempre el no va a ser bien grande y te lo van a poner en negrita. No se evidencia. Entonces, ¿qué cosa es lo que no se evidencia? Dice, no se evidencia el reconocimiento de un detonante de un proceso histórico. No se evidencia la clasificación de causas según su aspecto o dimensión. No se evidencia la identificación de la simultaneidad histórica. ¿Cuál de los tres no se está evidenciando en el fragmento del texto del estudiante? ¿Y cuál lo que sí se está, sí se está demostrando? Desde el momento que me dice, la reforma protestante inició en Alemania a principios del siglo XVI, cuando el humanismo se estaba desarrollando aún en este país y en otros de Europa, ¿sí o no? Entonces, como que por ahí ya me están dando algo simultáneo, ¿sí o no? Entonces, yo creo que el tema de la simultaneidad, por ahí no la vamos a decir que no, ¿sí o no? Ya está. Y dice, yo considero que culturalmente el desarrollo del humanismo, la A yo creo que sí va, ¿no? O sea, la A va en el sentido de que sí está, me refiero, ¿no? Sí está la A. Entonces vamos a poner esto aquí, vamos a agarrar un lapicero acá, para ponerle que la A es la ACB. Listo. Ajá. Se ve la clasificación de las causas según su aspecto o dimensión, pero no se ve, y ustedes tienen mucha razón, no se está viendo esto de acá, ¿no? Detonante, no hay nada de detonante ahí, ¿no? Un acontecimiento que da lugar a un hecho, como el caso de
ese, ¿cómo se dice de ese asesinato, cuando aparece la Primera Guerra, ¿no? Fue un detonante ya para que aparezca, para que se declare esta situación, ¿no? Bélica. Entonces, esto de aquí es lo que no se está viendo en su texto del estudiante. Muy bien, entonces ya sabemos diferenciar clasificación de causas, ya sabemos diferenciar simultaneidad, que lo empezamos a ver desde el primer, ¿no? De las primeras líneas, pero esto es lo que no se ve. Muy bien, entonces como lo que no está, se va a tener que marcar la A. Listo. Vamos con la siguiente. Después que los estudiantes han analizado el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? A ver, vamos a ponerle por aquí. Después que los estudiantes han analizado el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, el docente desea que reconozcan la relevancia histórica. Acá hay otra cosa. Acá se habla ahora de relevancia. A ver, Roxana, esta es otra cosa que tengo que estudiar. Claro, esta es relevancia, ¿no? ¿Qué implicancia tiene? Dicho proceso histórico. ¿Cuál proceso? La Segunda Guerra. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente para lograr el propósito de la docente que quiere que el estudiante entienda sobre la relevancia? ¿Ya? Listo. ¿Qué pregunta le hace usted, docente? ¿Cuáles son las características de la sociedad europea del periodo de entreguerras que no sufrieron cambios después de la Segunda Guerra Mundial? Segundo, ¿cómo se explica la actual configuración territorial de Europa a partir de las consecuencias geopolíticas de la Segunda Guerra Mundial? Tú te vas acá, como se dice relevancia, trascendencia, ¿no? De lo anterior al otro momento. Entonces, acá me hablan de algún tiempo, me dicen actual. Yo ya trabajo esto. C, ¿qué similitudes? Similitudes. Existen entre las consecuencias sociales de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Pero la pregunta no es el propósito de la maestra de que él identifique similitudes, ¿no? Ni cambios ni permanencias, sino trascendencia, relevancia histórica. Entonces, ¿qué impactó de esta Segunda Guerra Mundial? Entonces, ¿cómo se explica la actual configuración territorial de Europa a partir de las consecuencias geopolíticas de la Segunda Guerra Mundial? Por esta razón, tendríamos que marcar la letra B. Sacamos la C porque me habla de similitud y yo lo que busco es relevancia, trascendencia de un hecho tal en tal momento y cómo ha trascendido con el tiempo en otro y todavía existe, o sea, su consecuencia, lo que impactó y finalmente lo que ha dejado, como se dice, y no tiene nada que ver con, yo me voy a recordar mi relevancia histórica por acá y decíamos que tiene gran importancia, trasciende al acontecimiento, a otro proceso histórico, entonces sí, pues hay relación aquí con la respuesta número. ¿Cuál respuesta sería? La número, a ver, la de acá, ¿no? La letra B. Listo. Vamos con la 6. Como parte de una actividad que aborda el rol de las mujeres en la historia, entonces vamos a, no, verdecito. Como parte de la actividad que elabora el rol de las mujeres en la historia del Perú y luego de haber investigado en diversas fuentes, siempre me van a poner el tema de la investigación, ¿no? Un estudiante elaboró el siguiente texto. Roxana, siempre viene que los textos elaboran los chicos. Así preguntan, pues, en los casos. Dice, porque están tan evaluándote, qué tanto manejas tú, cómo desarrollas tú esa capacidad, la movilizas en el estudiante, explica, ¿no? Que el estudiante explique las causas, los procesos históricos. Listo. Existen evidencias para afirmar que en la época prehispánica algunas mujeres ocuparon cargos políticos muy importantes, así lo demuestran los hallazgos arqueológicos relacionados con la llamada Dama de Cao, una antigua gobernante de la cultura mochica y referencias documentadas sobre las capoyanas, que eran las mujeres nobles de la cultura taya, en el norte del actual Perú, que podían heredar el título de curaca y ejercerlo. Durante el periodo colonial y parte del periodo republicano del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, la mujer estuvo subordinada a la autoridad del varón, lo que limitó, su posibilidad de ejercer cargos políticos.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, la mujer fue ganando lugar en el espacio y, por ejemplo, a través de la ley 1955, se le otorgó el derecho al voto en las elecciones nacionales. En la actualidad es posible ver a mujeres cuanto cargos importantes en el sector público y en el privado, ¿no? Listo. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes significa, no, cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en el texto elaborado por el estudiante? El estudiante ha reconocido, ¿no? Por eso lo he escrito, la sucesión causal de hechos a lo largo del tiempo, el reconocimiento de qué cambió y qué permaneció a lo largo del tiempo, o el reconocimiento de diferentes causas y cambios de un proceso histórico. A ver, 4. La B, la B, la B, la B y la B. Claro, ¿qué cambió al comienzo? Mujeres muy, ¿no? Que no tenían participación, luego mujeres que sí tenían mujeres con participación, ¿no? En la vida, en referencia a las capullanas, por ejemplo, que podían heredar el título de curaca inclusive, ¿no? En el tema de la política, durante el periodo colonial, más bien llegó el asunto de que ya no, pues no, la mujer que no tenía esa posibilidad, pero luego a partir de mitad del siglo XX, ¿qué cambió y qué permaneció? No, sí, las mujeres siguen ganando un lugar, un espacio público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, pues aquí me ayuda esta de acá. Listo. Entonces, ¿qué va? El reconocimiento de cambios a lo largo del tiempo. Ahora, como esto ha salido de un texto, se sobreentiende que el estudiante seguro ha hecho la lectura de esas diversas fuentes, ¿no? Como dice acá, y luego, diversas fuentes, ¿no? Y luego ha trabajado su cuadrito comparativo, que es importante, esos cuadritos comparativos de las fuentes. Luego que trabaja este cuadrito comparativo de las fuentes, seguro que el estudiante también ha trabajado su proceso de tiempo histórico, donde va a explicar el reconocimiento de los cambios y de las permanencias, ¿no? Y por eso, producto de ello, ya tiene acá su texto que ha elaborado. Vamos con las 7. Dice, el propósito de un docente es que los estudiantes, el propósito de un docente es que los estudiantes elaboren explicaciones multicausales. Entonces, ¿por qué se me... Un ratito, acá vamos a poner, y ahora sí. El propósito de una docente es que los estudiantes elaboren explicaciones multicausales, multicausalidad. Entonces tú ya te acuerdas de lo que hemos estudiado por acá, retrocedes, ¿y dónde está tu multicausalidad? Aquí, ¿no? Aquí pues son los múltiples y variados factores que influyen en la aparición de un hecho histórico. El factor social, el factor bélico, el factor económico, el factor político, ideológico, geográfico, etc. Vamos a ver cómo nos preguntan esto. La multicausalidad. Dice, en relación con la crisis del sistema feudal, ¿qué factores son los que entraron a tallar ahí? Para tal fin, entrega a los estudiantes el siguiente documento. Dice, las bases del sistema feudal empezaron a tambalearse durante el siglo XIV. El descenso demográfico conllevó a un inevitable retroceso de la superficie de las tierras cultivadas por falta de la mano de obra. Entonces acá yo estoy hablando un poquito seguro de qué, de economía, ¿no? La parte social, etcétera. Hay varios factores. Ello a su vez originó un descenso, obviamente, de las rentas para los propietarios de tierras, los cuales vieron a su vez disminuir sus ingresos cuando más necesarios resultaban para hacer frente a la propia crisis. Entonces, está pasando algo. Ante ello, en ocasiones, pusieron en práctica medidas coercitivas para sujetar a la población superviviente. Estas imposiciones, a su vez, ¿no? Dice, acá márquenlo, todos estos, ¿cómo se dice? Estos conectores, márquenlos, ¿ya? Fueron en algunos casos, acá hay otra palabra clave, ¿ya? ¿Qué cosa nos dice acá? El origen. Esto originó a su vez, dice el origen, de los conflictos sociales que se desarrollaron en aquella época.
conflictos sociales, hay aspecto económico, aquella época, ¿no? Izquierdo, Ricardo, la crisis del siglo, sus repercusiones, etcétera, 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 vienen las fuentes. Bien. Dice, ¿por qué? Entonces, otra de las preguntas que nos hacen en los casos, o sea, la forma de presentar los casos en los exámenes, las casuísticas, son en relación a, como yo les decía, ¿no? El propósito te lo preguntan, caso contrario, te ponen las actividades, cuál es el propósito o cuál es el propósito. Si tienes el propósito, elabora tú, piensa en las actividades de la maestra, o caso contrario, te ponen una evidencia para que se demuestre qué es lo que el aprendizaje del estudiante se está ahí manifestando, o caso contrario, se pone una secuencia de actividades que la maestra lo ha hecho muy bien, y la pregunta es, sustenta por qué está bien que la maestra haya hecho eso, ¿no? Entonces hay 4 formas de enfocar, de preguntar en los casos. Dice, ¿por qué este documento evidencia un análisis multicausal de un proceso histórico? O sea, ¿por qué el estudiante, ¿no? Está diciendo que está ok, está bien lo que el estudiante ha hecho, ¿no? Frente a lo que le ha pedido a la profesora, que es que elabore una explicación multicausal, ¿sí? Y está bien, porque acá lo está reafirmando, porque este documento evidencia un análisis multicausal. Pero ahora tú me lo tienes que decir, porque le pones buena calificación si está demostrando que es un análisis multicausal que ha hecho el estudiante. Entonces, fíjense acá donde estamos hablando, a su vez, esto originó tal cosa, una causa, esto fue causa de lo otro y esto de lo otro, ¿no? Listo, porque reconoce que los conflictos sociales, dice, porque reconoce que los conflictos sociales fueron más relevantes. Acá habla de relevancia que los otros hechos relacionados con la crisis del sistema feudal. Aquí en la A me habla de relevancia. En la B, porque analiza el desarrollo de la crisis del sistema feudal considerando relación entre sus diferentes dimensiones. ¿Ya? Otro, porque identifica cambios y permanencias tras la crisis del sistema feudal. A ver, vamos a ir haciendo un deslinde aquí. Me están diciendo que este análisis multicausal está muy bien de este proceso histórico. Acá, por ejemplo, ella me dice, ¿no? O el estudiante dice, estas imposiciones a su vez fueron en algunos casos, originó otra cosa, los conflictos sociales. Pero por arriba también me hablaba del descenso demográfico. Y luego me hablaba de un retroceso en las tierras cultivadas, ya no hay mano de obra, hay un descenso de rentas, que acá tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con economía, ¿sí o no? Tiene que ver con demografía, con sociedad, de igual manera acá hay conflictos sociales, hay situación política que se va agravando, ¿sí o no? Entonces, yo creo que esto de la multicausalidad tiene que ver no tiene que ver con relevancia. Acá me ponen relevancia. No, no tiene nada que ver con relevancia. Tampoco tiene que ver con cambios ni de permanencia, ¿sí o no? También lo saco. Pero sí analiza el desarrollo de la crisis, ¿no? Porque está explicando la crisis del sistema feudal, considerando la relación entre sus diferentes dimensiones. Y se me habla de dimensiones en la multicausal, que es lo que me están preguntando, análisis multicausal, sí está bien, porque yo retrocedo tu esquema mental que ya te hiciste y te han dicho justamente que, ¿dónde está? Que esta multicausalidad tiene que ver con factores que lo van a permitir, ¿no? Sean políticos, sean sociales, sean económicos, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, Galindo, Wilfredo y todos los que han puesto la B tienen mucha razón. La respuesta es la letra, ¿dónde me quedé? Acá, ¿no? La letra B. Por esta razón, marco la letra B. Ya, vamos a hacerlo con rojito, porque yo creo que algunos no lo están viendo. A ver, vamos a ponerle acá uno rojito. Listo. Esto era, ¿ya? Por el tema de las diferentes dimensiones. ¿Ok? Vamos con la 8. Dice, durante el desarrollo de una actividad, ratito, vamos a ponerle acá amarillito. Dice, durante el desarrollo de una actividad, los estudiantes están leyendo el siguiente texto. En el Perú, la crisis económica del 29 se vio acompañada de una crisis política.
esta crisis política no era la consecuencia del desempleo provocado por la depresión, ya que a ella se añadieron también el desgaste político del liguismo, las demandas de los sectores medios, obreros, por un cierto nivel de protección social. Pero sin duda fue atizada por ella y llevó a un periodo de dictamen militar, tercer militarismo. Listo. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde con el análisis que realiza el autor del texto presentado? ¿Cómo está analizando el autor? Ya. Está reconociendo el detonante del periodo del tercer militarismo, está clasificando, a ver, vamos a borrarlo para que queden las palabras más claves acá, ¿ya? Entonces vamos a ponerle acá un verdecito. Reconocimiento de detonante. Listo. Clasificación de causas, de su aspecto o dimensión. La tercero, relación de causas y consecuencias del tercer militarismo. Este análisis que se hace, ¿a qué corresponde? ¿A detonante? ¿A clasificación de causas? Causas coyunturales, estructurales, detonantes, o a relación entre causas y consecuencias del tercer militarismo. Muy bien, estamos en la 8, ¿no? Ya, listo. ¿Qué dices? No es detonante, ¿verdad? No hay nada de detonante ahí, entonces yo le pongo que no, nada que ver con detonante. ¿Será clasificación de las causas coyunturales y las otras? Las saco. Pero sí relación de causas y consecuencias del tercer militarismo, ¿sí o no? Entonces, sí, este es el análisis respectivo. Listo. A ver, voy a dejar acá el lapicito que no me deja. Listo. Ay, un ratito. Ya, ok. Pregunta 9. Después que, vamos a ponerle rosadito. Después de que los estudiantes han analizado el desarrollo de la independencia del Perú, el docente busca que reconozcan una relevancia histórica, ¿no? Ahora tú dirás, Rosana, ¿por qué relevancia histórica? Preguntaron en el año 2018, en el año 2019, en el año 2000, ¿el año pasado qué fue? 2021, ¿no? Sí, 21. Es que siempre van a preguntar, ¿por qué? Porque forma parte de la dimensión de la capacidad, ¿no? Forma parte de la capacidad que estamos desarrollando el manejo del currículo solvente que tú tienes en el área, ¿sí o no? Curricular y disciplinar. Entonces siempre nos van a venir relevancia, multicausalidad y todo el asunto. Eso asociado a los contenidos disciplinarios, obviamente. Ya, entonces, después de que los estudiantes han analizado el desarrollo de la independencia del Perú, el docente busca que reconozcan la relevancia histórica de dicho proceso. Relevancia histórica. ¿Cuál de las siguientes preguntas favorece el logro del propósito? O sea, este es con otro hecho histórico, ¿no? Con otro proceso histórico, te están preguntando relevancia. ¿Qué diferenció al proceso de independencia del Perú respecto de la independencia de las otras colonias hispanoamericanas? No sé cuál fue de relevancia la anterior. ¿Fue sobre qué? Ya me olvidé. ¿Por qué el aspecto político es determinante para explicar el desarrollo del proceso de la independencia del Perú? ¿De qué forma el proceso de la independencia ha influido en el sistema político que tiene el Perú en la actualidad? Entonces, otra palabra clave que ustedes deben saber. Cuando ya nos están hablando de, vamos a ponerlo acá, vamos a resaltarlo de verdecito, de relevancia histórica, tiene que ver con qué. Entonces ustedes se van con una que tenga que ver con ha influido actualidad. Rosana, saco lo que dice, por ejemplo, vamos a ponerle acá con rojo. ¿Qué diferenció el proceso de independencia respecto a la independencia del 13 colonias? No, ¿qué diferencia? ¿Dónde está la relevancia? ¿Estás comparando independencia de Perú y 13 colonias liberadas de Inglaterra? No, eso no. ¿Por qué el aspecto político es determinante para explicar el desarrollo del proceso de independencia del Perú? No sé, te estarías yendo inclusive a una dimensión, pero relevancia tiene que ver con trascendencia, influencia y en la actualidad, ¿sí o no? O en otro periodo. Por tal motivo, esto es la respuesta. Listo. Vamos con la 10.
Dice, después de haber analizado, a ver, un ratito, vamos a ponerle acá, Celestito, ya. Después de haber analizado las causas de la Primera Guerra Mundial en diversas fuentes, otra cosa que yo quiero que ustedes se den cuenta es esto, ¿ya? Toda una vida de diversas fuentes, diversas fuentes. Un equipo, a ver, un equipo de estudiantes elaboró el siguiente, en este caso, organizador gráfico. O sea, ¿va a explicar con textos o va a explicar con organizadores gráficos? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa explicó? Ahí hay un texto, no, perdón, ahí hay un organizador gráfico. Dice, ¿cuál de los siguientes aprendizajes evidencia el organizador gráfico del estudiante? Entonces yo tengo, ¿por qué ocurrió, dice, la Primera Guerra Mundial? Es la pregunta. Pero hay unas flechitas, si te das cuenta, que están mirando hacia, ahora vamos a ir recordando, ¿ya? Hay unas flechitas que están así, ¿no? Así. Entonces, ¿qué me pueden decir estas flechitas? ¿Qué me podrían decir? Luego tengo una relación de Imperio Alemán, Gran Bretaña, Italia, Francia, este con este y versus. Inclusive me están poniendo el versus, ¿sí o no? O sea, los enfrentamientos, ¿sí o no? Triple alianza, triple alianza, triple entente, seguro, ¿no? Y después me están hablando de paz armada, ¿no? Y me están poniendo así una llamadita así de atención ahí para que mire, uy, como si se rompió algún vidrio ahí y dio lugar a que se ha revuelto, esto de acá, miren, a ver cómo se los identificó acá. Esto, miren, ya hay esto ya, que dice asesinato, ¿no? Asesinato en Sarajevo del príncipe, ¿sí o no? Príncipe Fernando. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y todavía dice acá, ya pues, Primera Guerra Mundial, ¿sí? Con todo esto analizado, ¿qué dices tú? ¿Cuál de los siguientes aprendizajes evidencian el organizador gráfico del estudiante? El establecimiento de, voy a dejar este lapicero un ratito, el establecimiento de la sucesión de causas entre hechos relacionados con la Primera Guerra Mundial. La distinción entre causas estructurales, coyunturales y detonantes de la Primera Guerra Mundial. O la clasificación de las causas de la Primera Guerra Mundial según sus diferentes dimensiones. Entonces, tú te vas a clasificación de causas y retrocedes desde un comienzo que hemos explicado hoy día, causas, ¿dónde están las causas? Múltiple causalidad y diferentes dimensiones, políticas económicas. No, eso no se está viendo en el gráfico para nada, ¿sí o no? No es el gráfico que ha hecho el estudiante. Entonces ya lo eliminas, ¿ya? Tú eliminas eso que dice dimensiones. Nada que ver, lo sacas. Lo sacas. Listo. Causas estructurales, ajá, y me están colocando como unos cimientos, unas barreritas, ¿no? Coyunturales y me están colocando detonante. Esto sí es el detonante y lo sabes tú por conocimiento de la historia, ¿sí o no? Entonces, voy a marcar sucesión causal entre hechos relacionados con la primera. No, nada de causa se ve ahí, sucesión, ¿sí o no? Entonces, muy bien, acá la respuesta sería la letra B. Esa es la respuesta. Causa estructural, causas coyunturales que se están dando en un momento, sí o no, porque eso no fue permanente, y luego un detonante, pues que está aquí, ¿no? Ese asesinato del príncipe. Que da lugar a la Primera Guerra. ¿Listo? Pero también ayuda mucho tu conocimiento del hecho, ¿no? Cómo se sabe. Ya, listo, sigamos. Acá. Después de que los estudiantes han realizado diferentes actividades acerca del desarrollo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, uno de ellos ha elaborado el siguiente texto. ¿Qué texto ha elaborado? Como parte de los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial, los aliados acusaron a Alemania de haber sido el culpable del inicio de la guerra. Además,
le obligaron a pagar deudas de la guerra muy altas, destruyeron parte de su maquinaria militar y cedieron algunos de sus territorios. Italia también se vio perjudicada a pesar de que pertenecía a los aliados, porque no le cedieron los territorios que Inglaterra le había prometido para apoyarlos en la guerra. ¿Qué tienen que ir practicando, estimados colegas? Porque ya estamos ya bastante cerca del examen, ya ahorita es octubre, noviembre, enero, diciembre, enero, o no, no sé, eso, el otro. Ustedes tienen que ya ir leyendo más rápido también, más fluido. Así surgió un sentimiento de revancha que en estos países fue aprovechado por Mussolini en Italia y por Hitler en Alemania para establecer regímenes fascistas. Listo. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes no? Ajá, acá te vuelven a preguntar el no. No, bien grande te lo van a poner de negrito. No se evidencia en el escrito del estudiante. Lo que pasa es que uno siempre se acostumbra del sí, ¿no? De todo lo que sí se evidencia, ahí viene el problema. Y a veces nos confundimos. Si marcamos sabiendo, marcamos equivocado. Dice, el establecimiento de la relación entre las consecuencias de un proceso histórico y las causas de otro posterior. La clasificación de las múltiples causas de diferentes procesos históricos de acuerdo a su aspecto o dimensión, o el reconocimiento de procesos históricos con características similares que se desarrollan en simultáneo. Entonces, yo voy a borrar todo esto y lo voy a marcar lo más importante de acá que tienen que ver, ¿ya? Relación, consecuencias de un proceso histórico. Acá qué cosa marcas en el así, ¿no? Para que te acuerdes. Marcas consecuencias y las causas de otro posterior. Otro, marcas clasificación de múltiples causas en dimensión. Si no encuentras dimensión, no tendrías que marcar la B. Reconocimiento de características similares y que se dan en simultaneidad. Ya, estas son las palabras, estas son las categorías que puedes tú ir marcando para que te des cuenta en base a esto nomás qué es lo que tendrías que marcar como respuesta. Clasificación de múltiples causas, de diferentes procesos históricos de acuerdo a un aspecto o dimensión. A ver, como parte de los temas tratados, los aliados acusaron a Alemania de haber sido culpable del inicio de la guerra. Además, le obligaron a pagar. Esto causó, ¿qué cosa? El pago de las deudas, destruir parte de la maquinaria. Italia también se vio perjudicado, a pesar de que las perteneciera a los aliados, porque no les cedieron los territorios que Inglaterra, esto ocasionó tal cosa. Así surgió ese sentimiento de revancha, que esos países fueron aprovechados por Mussolini en Italia y por Hitler en Alemania para establecer el régimen fascista. Ya, lo que pasa es que acuérdense que nosotros también, múltiples causas, a ver, ¿qué me están pidiendo ahí? Todos la ven, ¿no? Acuérdense que también esto podría ser, a ver, ¿dónde estoy hablando de las dimensiones, no? Y si hablo de las dimensiones, en este caso me están preguntando, ¿dónde estoy? Por unas dimensiones también un poco ideológicas, ¿sí o no? Como esto que está acá. Ya está. Entonces, la respuesta, ¿cuál es? En la 11, la letra, ¿dónde estoy? Uy, se quiere colgar, ¿no? Se quiere colgar aquí la B, ¿verdad? La B. Vamos con la 12. Después de haber revisado diversas fuentes, siempre es lo diversas fuentes, ¿no? Siempre va a ser eso. ¿Por qué? Ya sabemos por qué. Uno de los estudiantes elaboró un texto. Profesora, ¿siempre va a ser el texto y las fuentes y las diversas fuentes? Así lo preguntan. Fueron varios los factores que provocaron el boom del caucho en el Perú. A nivel económico, la demanda del caucho se incrementó porque en ese entonces la producción de los neumáticos había aumentado. A nivel político, en la selva peruana,
que era el lugar donde se abundaba el caucho, no se contaba con una presencia importante del Estado. Eso fue aprovechado por varios extranjeros y nacionales para explotar el caucho sin rendir cuentas al gobierno. Listo. Ha revisado los textos los chicos y han hecho esto. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en el texto del estudiante? ¿Qué aprendizaje se evidencia? ¿Ya? O sea, hay una demostración acá de la evidencia del estudiante, de su producción del estudiante, que es el texto, o los avisadores gráficos, depende, ¿no? Y ya pues chicos, ahora vamos a verlo, vamos a calificar, ¿qué les parece, colegas? Dice, el establecimiento de jerarquías entre las múltiples causas del boom del caucho, jerarquías. Entonces tú acá, yo borro esto y me voy ¿a dónde me voy? Me voy a jerarquías, esto, múltiples. Otro, relación, conocimiento, reconocimiento de la relación entre las consecuencias del boom del caucho y las causas de otro proceso histórico. Preguntan igual, ¿no, maestra Roxana? Sí, pues, preguntan igual porque están preguntándote por el desarrollo de la capacidad. Por eso es que es igual, solo que con otro contenido histórico, otro contenido de nuestra área disciplinar, otro contenido disciplinar de nuestra área, ¿no? Pero igual, te están preguntando lo mismo prácticamente, ¿no? En varios casos de los cuestionarios, segundo C, del 12C. Ya. Y la clasificación de las diferentes causas del boom del caucho de acuerdo al aspecto o dimensión de cada una de ellas. Clasificación de las diferentes causas del boom del caucho o reconocimiento de la relación entre las consecuencias del boom del caucho y las causas de otro proceso. ¿Dónde me quedé acá? Donde yo había hecho una pausa. A nivel político, en la selva peruana, que era el lugar donde no se conocía, hubieron varios factores que provocaron el boom, ¿no? Ya a nivel económico, la demanda del caucho se incrementó. Esta demanda, ¿qué cosa ocasionó? El incremento, porque en este entonces, listo, y ahora sí. ¿Es jerarquías de múltiples causas del boom del caucho? No, lo saco. Causas, ¿por qué? Porque yo estaría hablando del detonante, el estructural y no sé qué, ¿sí o no? El reconocimiento de la relación entre las consecuencias del boom del caucho y las causas de otro proceso histórico, o la clasificación de las diversas causas del boom del caucho de acuerdo al aspecto o dimensión de cada una de ellas. Acá veo yo dimensiones. No, yo no veo dimensiones, dice, solo veo a nivel económico la demanda del caucho se incrementó porque en ese entonces la producción, listo, a nivel político, acá veo otra dimensión, veo a nivel político, veo a nivel económico. Ya, pero ¿qué me dice? Clasificación de diferentes causas del boom de acuerdo al aspecto o dimensión de cada una de ellas. Pero ¿está clasificando las diversas causas o está reconociendo la relación de las consecuencias del boom del caucho y la causa de otro proceso histórico? Vamos. Y con eso terminamos. Ya hemos terminado, justo a las 7, es la última. A ver, ¿qué dices? No les veo. Ya a ver ahora ustedes, solitos, ¿dónde están? Vamos. Somos 22 en sala. Ajá, muy bien. Ajá. A ver, 12, Mariela me dice la C, y Mariela me dice la B. ¿Es la C o es la B? Y Galindo ya me dijo, gracias profesora, pues se quiere ir. A ver, ok. Espérate, Galindo, ahorita ya nos vamos. A ver aquí, antes que me cierren y me saquen. Ok, entonces, listo. Ya está. Ok, ahora sí. Muy bien. Ajá, listo. Terminamos. ¿Qué les pareció? Berta, Rogelio, ahora sí, gracias, Miss. Ya, Daisy, Edgar, somos más, Luis Enrique, Wilfredo, John, Rosa, Raúl. No les quito más tiempo porque creo que tienen más clases, ¿no? Antes que nos saquen, yo me salgo rapidito. ¿Sí? Gracias, ¿no? A ustedes más bien, porque los hombres son ustedes que ahora van a superar y van a... Excelente, ya, pero vamos a tener que ir ¿qué cosa? Ir revisando los contenidos disciplinares porque nos estamos quedando en eso y no nos podemos quedar. Somos de la especialidad, pero finalmente sabemos que algunos de por ahí nos estamos olvidando y el temario es muy extenso, ¿ya? Entonces, repasamos. Gracias, por favor, aunque no estoy elaborando consejos sociales. Lindo, pero bien. Gracias por tu apoyo. Gracias a cada uno de ustedes. Un aplauso a ustedes, más bien, y nos estamos viendo el día de mañana.
¿Ya? Bendiciones, gracias. A cuidarnos.